8:03. ADN. Bien, ya destacábamos en titulares las dificultades de las conversaciones ahí en los sectores políticos a raíz de las negociaciones municipales. En un caso está también esto bien contaminado con la investigación que se sigue contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El oficialismo y el gobierno decidieron no entrar en la controversia misma o no seguir en ella, no persistir después de las acusaciones que hizo el alcalde Jadue, insinuando una operación política en su contra y apuntando hacia el Frente Amplio, hacia la presunta militancia del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Frente Amplista, dijo él, y planteando ahí que podría estar siendo objeto de algún tipo de búsqueda de excluirlo ahí de cualquier carrera política, que ya no puede ser a la alcaldía porque no tiene derecho a repostularse, pero para otros objetivos en el Congreso eventualmente. El Partido Comunista también ha evitado seguir hablando del mismo tema, insiste en la presunción de inocencia del alcalde, que a todo esto citó un punto de prensa, que después fue suspendido. Ayer hubo mucha expectativa con que iba a habbar. Estaba citado a las 3 de la tarde. Estaba citado, las televisiones noticiosas estaban ahí con el texto en pantalla, en cualquier minuto, en minutos habla Jadue. Hacía un rato había hablado la alcaldesa de Las Condes, entonces había mucha expectativa con estas comparecencias de alcalde en la escena pública. No ocurrió tal cosa y no se presentaban las condiciones necesarias, se explicó. No estaban las condiciones para ese punto de prensa. Paulina García estuvo ahí. Pues ella estuvo y nos va a contar los entretelones de todo esto. Paulina, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que ayer teníamos muchas expectativas sobre las palabras del alcalde Daniel Jadue. Queríamos saber finalmente si él podía explicar estas vinculaciones que hizo con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, también con el Frente Amplio. De hecho, por eso llegamos ayer ahí a la Municipalidad de Recoleta y nos encontramos con algunas exigencias. Una de ellas era la que teníamos que estar a más de 1 metro de distancia del alcalde y que teníamos que levantar la mano para poder hacer una pregunta. Algo que desde ya en el campo de trabajo para los periodistas es difícil, entendiendo que tenemos las manos con celulares, con micrófonos, entonces al mismo tiempo levantarla para hacer una pregunta ya es difícil, pero había consenso en que ese punto igual se podía coordinar previamente. Bueno, sin embargo, también esto de estar tan lejos del alcalde a más de 1 metro de distancia también nos complicaba porque teníamos que, por ejemplo, poner el micrófono cerca de su boca para que se escuchara lo que él estaba diciendo. Y nos decían que teníamos que estar cada vez más lejos del alcalde y eso también finalmente nos llevó a que nosotros les dijéramos, bueno, entonces si no hay una forma para poder hacer el punto de prensa vamos a tener que estar cerca del alcalde y eso era lo que nosotros habíamos planteado. Bueno, frente a toda esa negativa a propósito de las exigencias que se nos dijo que había ahí en la Municipalidad de Recoleta para este punto de prensa, sus asesores del alcalde Jadue decidieron suspender este punto ya pasada las 3 de la tarde, eran casi las 4 de la tarde cuando se nos dijo que él finalmente este punto de prensa no iba. Se generó ahí un ambiente tenso con los equipos de prensa, entendiendo que lo lejos de la Municipalidad de Recoleta obliga finalmente a que nos pudieran dar esta versión, que aparte no teníamos un punto de prensa del alcalde hasta ayer, bueno, hasta hoy día, porque todas las versiones que ha dado el alcalde Jadue sobre este caso han sido a través de su programa y a través de redes sociales. Algo que también para muchos lo más de fondo también refleja lo complicado que está el Partido Comunista después de estas polémicas que han envuelto al alcalde Jadue, ahí apuntando al presidente del CDE, apuntando derechamente al Frente Amplio. Y ayer quien sí tuvo que responder a la prensa después de toda esta controversia fue la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Ella aclaró que no se está haciendo un blindaje al PC con esto de salir a respaldar al Partido Comunista cada vez que se puede, sino que el PC, decía Bárbara Figueroa, tiene la convicción de que es importante demostrar la inocencia que tiene el alcalde de Recoleta en esta investigación. Vamos a escuchar sus declaraciones. No son debates sobre los cuales nosotros nos vayamos a pronunciar, porque acá hay un único gran tema, y es si existe o no existe razón para poder tener asomos de duda respecto de la conducta del alcalde Daniel Jadue. Y nosotros frente a eso hemos dicho, se ha actuado con total transparencia y ese es el elemento fundamental. Entendemos que puedan haber opiniones respecto de aquello, entendemos que pueden haber pronunciamientos de distintos sectores políticos sobre la materia. A nosotros lo que nos interesa por sobremanera es poder resguardar lo que es fundamental. Si es que aquí se ha actuado con transparencia y que no hay nada que esconder.
Claro, y que tendrá que ser la justicia la que determine, y en eso efectivamente el Frente Amplio y cualquier otro partido tiene un punto. Ahí lo que hace el Partido Comunista es seguir insistiendo en su tesis o en su bajada para la defensa de Daniel Jadwe, que dice que es inocente y que ha colaborado, y en esa lógica evitan un poco referirse a los dichos de Jadwe que sí revolvieron muchísimo las aguas en el resto del oficialismo, que yo diría, Paulina, junto con el gobierno, no evitó referirse a las críticas de Jadwe al Frente Amplio y al Consejo de Defensa del Estado. Yo diría que todo lo contrario, no salen a enfrentar directamente al alcalde, e incluso desde el gobierno le piden, entre otras cosas, respetar las instituciones y humildad frente a un tema como este. Sí, la verdad es que nos preguntábamos ayer, después de lo que dijo el alcalde Jadwe, quién podía salir a contener esta crisis que se generó después de los dichos del edil a propósito de las relaciones que quedaron un poquito en entredicho, las relaciones en la misma interna del oficialismo. El Frente Amplio y el Partido Comunista, recuerden ustedes, son parte de un mismo conglomerado que se llama Apruebo Dignidad. Por ende, que sea un comunista el que dispare o que ataque o que enfrente al Frente Amplio es complejo. Es complejo porque hay una serie de proyectos de ley que hay que sacar todavía por delante, una serie de reformas que hay que sacar por delante, y si esos dos partidos no tienen buenas relaciones, complican mucho al gobierno y al propio presidente Gabriel Boric. Ayer, como decías tú, Paula, de todas formas se esperaba que la respuesta de los dirigentes del Frente Amplio fuera aún así un poco más de frente o un poco más dura. Decían muchos que encontraron que las palabras de Diego Vela y de Diego Ibáñez no estaban siendo muy elocuentes, y que más bien se estaba apostando por mantener la unidad del sector, y por eso no salieron a responderle de manera más vehemente al alcalde Jadwe, que fue bastante duro. Acusó una persecución política, acusó a que acá hay intereses de los partidos de bajarlo de una posible candidatura, incluso deslizó que todo esto se da justamente en un año electoral, y esto es a propósito de lo que él mencionó el día de ayer. Bueno, habló la ministra del Interior, Carolina Toá. En el gobierno también, como dices tú, Paula, llamaron a que se respete las instituciones, y también ayer La Moneda le pedía un poco más de humildad al alcalde para hacerse cargo y responsable de sus propios actos. Habló la ministra del Interior, Carolina Toá, la escuchamos. Uno no puede desenvolverse pensando que siempre lo bueno que suceda alrededor de uno es mérito de uno y siempre lo malo es culpa de los demás. Hay que tratar de entender con más humildad las cosas que nos toca enfrentar, y creo que esa forma de plantearse no es la que contribuye. Y consideramos que no es conveniente que una persona que está enfrentando una investigación que le afecta al mismo tiempo esté encabezando una institución. También ayer hablaban de los partidos. Bueno, fueron varios los dirigentes que llegaron ayer a La Moneda después de estas declaraciones del alcalde Jadwe. Uno de ellos fue el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Él es el partido que, recordemos, es el mismo partido del presidente Boric. ¿Por qué era importante saber esto de Diego Ibáñez? Bueno, porque ayer Jadwe también deslizó que podrían haber nexos entre el presidente del Consejo de Defensa del Estado y el propio presidente Gabriel Boric, y por eso era importante saber finalmente a qué se refería el alcalde Jadwe con esto, y si tenía nexos efectivamente que los demostrara, que cuáles eran sus pruebas. A eso íbamos también el día de ayer, y que no pudimos hacerlo porque se suspendió este punto de prensa. Bueno, ayer habló el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, él tratando de poner paños fríos, también se refirió a este tema del alcalde Jadwe. Vamos a escuchar sus dichos. No voy a entrar en polémica con esas palabras. Aquí es importante que las instituciones funcionen. Es preciso señalar que las relaciones entre partidos se dan por sus directivas, no por sus parlamentarios, no por sus alcaldes, y la verdad es que tenemos la mejor de las relaciones con Lautaro Carmona. No me preocupa mayormente los dichos del alcalde, insisto, no vamos a hacer polémica de esos dichos. Esa es su opinión, y yo la verdad es que no lo comparto. Para serle súper honesto, la verdad es que no lo he conversado con Lautaro Carmona. En unas horas más vamos a tener una reunión, me imagino que va a ser parte del debate, pero yo no voy a hacer polémica y desdramatizo los dichos de que usted se refiere.
Bueno, también ahora en la mañana nos comentan que el alcalde Jadwe ya está dando algunas entrevistas, pero bueno, entrevistas a ciertos medios. De hecho, está hablando con Radio Usach ahora, a esta misma hora, y está explicando finalmente cuál ha sido la inocencia en su caso, también muy en línea con lo que ya había planteado en la mañana, ayer, en su programa Sin Maquillaje, en la tarde, la verdad. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora, pero nada finalmente en lo que el alcalde pueda decir que sea nuevo, entendiendo que se le ha pedido la suspensión de la militancia, que presente esto al Partido Comunista, y bueno, no lo ha hecho. El Partido Comunista lo ha blindado y ha dicho que no le va a suspender la militancia a pesar de toda esta situación judicial. Claro, el oficialismo lo que tiene que intentar ahora, a propósito de lo que conversábamos más temprano, es que la situación de Jadwe y todos estos dimes y diretes y el oficialismo en bloque contestándole al alcalde comunista y en definitiva al propio partido no enturbie la unidad que han buscado rescatar o han intentado mantener en la negociación municipal, por ejemplo, digamos, ¿no? Y el gobierno ha apuntado también a rescatar o a sacar de esta controversia a la institucionalidad, digamos, ¿no? Al Consejo de Defensa del Estado en esta pasada. Me llama la atención lo mucho que se ha puesto atención en este episodio, tal vez por las connotaciones más bien del personaje, en vista de que ya aparecía Jadwe desde hace un buen tiempo bien separado de la línea de acción predominante en el Partido Comunista, muy separado de la línea de acción de todo el gobierno, claro. Casi como un opositor al gobierno. Entonces, que se le atribuya tanta incidencia a Jadwe en lo que puede pasar con el gobierno, en el criterio Toá o con las mismas negociaciones municipales, no me cuadra, francamente. Sobre todo considerando que el alcalde Jadwe se está sobreactuando, diría yo, a partir de una cuestión que ya a esta altura es rutina, como es la acción del Consejo de Defensa del Estado, investigando presuntos ilícitos, como dijo su presidente Letelier el otro día, y presentando una querella en su contra, sumándose a la acción del Ministerio Público. Ese mismo Consejo de Defensa del Estado que está actuando, por ejemplo, muy enérgicamente en Maipú, con querellas ahí por todos los ilícitos que se atribuyen a la gestión de la ex alcaldesa Barriga. Ahí también está el Consejo de Defensa del Estado. No escuché a la ex alcaldesa Barriga plantear que su presidente estaba actuando por razones políticas, pese a que está en otra trinchera, en las antípodas de la política. Claro, podría haber sido más previsible en ese escenario. O lo mismo en Vitacura, donde el Consejo de Defensa del Estado está también querellado y está como parte en las investigaciones que afectan al exalcalde Torrealba, donde también está el CD actuando. Si el CD actúa y está actuando en los casos Gore o en los casos Fundaciones, también. Entonces, a ver, ¿qué tanta importancia tiene lo que diga Jadwe atribuyendo intenciones al presidente del Consejo de Defensa del Estado, que además no es mandado por el presidente del Consejo, es un cuerpo colegiado, que además en este caso decidió por unanimidad? Claro, más allá de que lo haya nombrado este presidente, que es también un factor que está presente siempre, digamos. Claro. Todos los presidentes tienen que llenar ciertos cupos en ciertos poderes del Estado. Paulina, gracias. Que estén bien, buenos días. Buenos días. Hoy, a propósito, hay una convocatoria al mediodía con la presencia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Dice que la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, junto a autoridades e invitados internacionales, va a realizar el acto de apertura de la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales. Esto es en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta, así que vamos a ver qué pasa ahí con el alcalde. Y a propósito, Mauricio, en este contexto, precisamente, el presidente Gabriel Boric participó ayer en la Asamblea Nacional de Alcaldes y ahí afirmó, entre otras cosas, que combatirá la corrupción sin importar de dónde venga, en medio, efectivamente, de este lío judicial que envuelve ahora al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Recordemos que el Ministerio Público lleva adelante diversas causas por corrupción en una serie de otros municipios y otras reparticiones públicas. De hecho, el gobierno ha manifestado abiertamente su preocupación por esa situación. La Fiscalía ha dado cuenta que hay muy pocos, por decirlo al revés, municipios en Chile que no estén siendo investigados, digamos, ¿no? Y entre estos destacan actualmente las investigaciones que involucran al alcalde de Recoleta, a lo que pasó en la UDI en Maipú, en la UDI en Algarrobo, a la jefa comunal de Las Condes también gremialista. Esto decía ayer en la tarde el mandatario. Y así como lo decía la alcaldesa Leitao, la probidad es un principio fundamental en el que se debe sustentar la democracia. Sabemos que ninguna sociedad está exenta de vivir casos de corrupción o de falta de la probidad. Por eso tenemos que garantizarle a la ciudadanía que vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a permitir que unos pocos saquen provechos de los recursos